Nos complace recibir esta mañana al ingeniero Antonio Almonte, director ejecutivo de la Comisión de Energía del Partido Revolucionario Moderno. Hay que recordar que Antonio Almonte es un ingeniero con especialidad en ingeniería atómica. Nuclear. 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 Uno de los pocos que tiene esa especialidad en el país. Y él está, bueno, un dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Ustedes fijaron posición sobre la situación del pacto eléctrico. Queríamos discutir la posición del PRM sobre eso contigo, que tú presides la Comisión de Energía. Sí. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué no habló? ¿Por qué no fue usted el vocero en esa reunión? Bueno, en el momento, yo he estado en alguna reunión del pacto eléctrico. Lo que pasa No, me refiero a la rueda de prensa que hizo el PRM. Bueno, en esa ocasión, primero estaba supuesto a hablar el presidente del partido, pero después entonces nos dejó a Martín Robles y a mí, que hablamos sobre el tema. Martín habló, yo también hablé, si usted ve alguna fílmica lo verá. Pero en una ocasión ya respecto al pacto eléctrico, el presidente del partido le pidió a Martínez Moya que pusiera, porque el partido había designado el año pasado como el jefe de la misión del partido en el pacto eléctrico a Martínez Moya. ¿Y fue Martínez Moya el vocero? Él fue en esa reunión, en esa reunión. Ahora, en las discusiones... ¿En la rueda de prensa? En la rueda de prensa. ¿Fue él no fue el vocero principal. No. Él contestó una pregunta respecto al pacto eléctrico y fue la pregunta que se difundió. ¿Cuál es la posición de ustedes? Vamos a ver. Bueno, mira, nosotros hicimos desde el año pasado una propuesta bien completa, un documento bien completo que va a ser incluso hecho público, pues ya se envió el año pasado, se presentó al CES, al Consejo Económico Social, sobre los planteamientos, la propuesta del PRM respecto al pacto eléctrico. Incluso esa propuesta han sido discutida y presentada con algunas organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a los empresarios. El año pasado fuimos y hicimos una exposición de todo el planteamiento nuestro respecto al pacto eléctrico. Y nuestros representantes, incluyéndome a mí y otros, han levantado ese planteamiento el año pasado en las discusiones iniciales del pacto eléctrico. Es decir, el PRM ha respaldado, ha contribuido a los debates del pacto eléctrico para una reforma del sector eléctrico en el país. Ahora, ¿qué sucede? Que los planteamientos y las posiciones respecto al pacto eléctrico dependen de dos cosas. En primer lugar, un conjunto de informaciones que consideramos necesarias para un diagnóstico acertado del sector eléctrico. Y que el gobierno ha enviado algunas, pero otras no. Pero sobre todo porque el gobierno ha seguido tomando decisiones trascendentales en el sector eléctrico independientemente del espíritu, incluso de alguna propuesta que han tenido consenso dentro del pacto. Por ejemplo, ustedes recordarán que el gobierno, aún habiendo ya anunciado e iniciado los trabajos del pacto eléctrico, firmó un contrato que finalmente abortó, pero un contrato de aquellos 500 megavatios grado a grado con una empresa. Segundo, algunos contratos, parte de la energía eléctrica que se compra por las distribuidoras y que se despacha en el mercado, son mediante contratos de corto plazo que ha ido otorgando discrecionalmente sin licitación con algunas otras empresas generadoras. Y eso es violatorio a la ley y violatorio al espíritu del pacto eléctrico, de que lo fundamental o un aspecto fundamental del sector eléctrico es su institucionalidad basado en el respeto a la ley, a los fines de que los precios sean la consecuencia de competencia entre los productores de electricidad. Y en tercer lugar, algo que parece menor, pero que no lo es, para mí una de las noticias más alarmantes en los últimos tiempos, es el hecho de que el gobierno haya dejado vencer los contratos del Acuerdo de Madrid sin haberlos sustituido por otros que debieron salir de una licitación competitiva, que eso es la violatoria del artículo 110 de la Ley General de Electricidad. ¿Qué es lo que dice ese artículo? Porque, bueno, ese artículo habla de la contratación, incluso hasta un 80% de la electricidad que las distribuidoras le van a suplir a sus abonados. Que se había planteado que empezarían las negociaciones 1 año y medio antes de que terminara el acuerdo. Sí, ahora, ¿cuál es el problema que hay con eso? ¿Usted sabe cuál es el problema? El problema es que era la oportunidad que tenía o que tiene el Estado Dominicano de
firmar nuevos contratos negociados de manera competitiva sobre la base de los costos reales de producción de cada generación. Y al no hacerlo, entonces las distribuidoras están comprando toda su energía al precio spot. Y el precio spot es muy elevado en comparación con los precios a que declaran estar dispuestas a vender las empresas generadoras. Por ejemplo, la semana pasada el precio marginal del spot tope fue de 10.5 centavos de dólares por kilovatio hora. Yo te puedo decir que más del 70% de las plantas eléctricas, de las 23 plantas, bueno, no recuerdo, pero más del 70% de las plantas eléctricas que participan en el spot declaran al organismo coordinador su disposición de vender el kilovatio hora a un costo de 2.8 centavos, 3 centavos, 4 centavos, 6 centavos. Es decir, menos de 6 centavos de dólar. Pero eso sería, y nosotros casi una cuarta parte del... Y nosotros le estamos pagando a 10 centavos. Y eso usted va a la página de la Superintendencia de Electricidad, busca cuál es la lista de mérito del mercado eléctrico de generación de la semana pasada y usted va a encontrar que el precio tope a que se compra en el spot es 10 centavos de dólar y algo, y que más del 70 o 80% de la potencia que compramos, la energía que compramos, las plantas la están ofreciendo en el spot a máximo de 6 centavos de dólares. Hay un porcentaje que la ofrece un poco mayor. Toda esa diferencia pudo haberse evitado si las distribuidoras con tiempo hubieran hecho la licitación para negociar, no en bloque en el spot, porque no hay negocio ahí, sino sencillamente hay una disposición y paga, sino para negociar individualmente con las plantas que estén dispuestas a vender contratos de corto, mediano, largo plazo al precio a que ellas están. Si eso continúa por 2 o 3 meses, podría significar cientos o miles de millones de pesos de pago excesivo a los generadores por parte de la distribuidora. Eso que vende y que plantea Bichara... Pero la están comprando más barato que como estaba antes de que se venciera el pacto que apenas acaba de vencerse. Mira, déjame decirte, si uno busca las estadísticas, se va a encontrar que los precios de contrato a que se estaban comprando el Acuerdo de Madrid y el precio del mercado de spot, la diferencia es menos de 1 centavo de dólares, debido a la reducción sustancial de los precios de los combustibles derivados del petróleo e incluso carbón y gas natural, que son las que utilizan la planta térmica que firmaba el Acuerdo de Madrid. De 2014 a la fecha, el precio promedio de los contratos ha caído más de 40%. Y por consiguiente, el precio a que estaban comprando en el contrato del Acuerdo de Madrid y el precio del mercado de spot, la diferencia es menos de 1 centavo. Por consiguiente, no hay esa gran ganancia. Ahora, aparte de usted tener eso, usted puede estar comprando hoy mucho más barato. Porque yo te pregunto, aquella planta o aquellas plantas de Itabo, de AES, de Jejaina, que son de gas natural, que son de carbón, que son de fuel oil número 6, que declaran al organismo coordinador del sector eléctrico que la electricidad, que el costo del kilovatio hora que ellos están dispuestos a vender en el mercado de spot es 2.8 centavos, 3.8 centavos, 4.3 centavos, 6 centavos. Ahora se le están pagando a 10 centavos. Y esa diferencia excesiva... ¿Cómo se explica eso? Bueno, porque en la reforma o capitalización que hizo el PLD en el año 1999, se estableció en la Ley General de Electricidad y en el diseño del sistema que la electricidad se iba a vender en el mercado mayorista, es decir, de generadores y distribuidores de 2 maneras, por contrato y por un mercado competitivo de ocasión, en el cual el precio a que se pagarían a todos los generadores es el que corresponde a la planta eléctrica última que entre. Entonces, la planta eléctrica última que entre es la más cara, porque es por orden de mérito. La de carbón entran primero, la de gas natural después, la de fuel oil número 6 después y después viene la de diésel.
Entonces, la planta diésel es la última que entra porque el sistema de generación nuestro es caro, en el sentido de que no tiene suficiente planta de gas natural y de carbón para suplir toda la demanda. Entonces, usted suple hasta un 70, 80, 90% con combustible barato, pero hay un 15 o 20% de la demanda que la suple con combustible caro. Entonces, esa última hay que pagarle su precio y ese es el precio de todas las demás. Usted solamente evita eso si hace contratos bilaterales con las plantas individualmente en función de su costo, que fue lo que debió hacer el gobierno desde hace más de un año, consciente. Sí, pero el gobierno a su vez, y los PLDistas dicen que ustedes son los responsables del Acuerdo de Madrid, Bueno, los que están en la oposición ahora, que eran entonces del PRD. mira, yo tengo una gran esperanza. Y los acuerdos de Madrid pues, vencieron ahora, pero también tenían una serie de amarras. Yo tengo la esperanza de que a partir de ahora que se vencieron los acuerdos de Madrid, el problema eléctrico dominicano debe estar resuelto, porque si tú recuerdas, el PLD se ha pasado todo su periodo, 12 años de gobierno consecutivos, echándole la culpa a los acuerdos de Madrid, estando ellos en el poder. Sin embargo, se vencen los acuerdos de Madrid y ellos no han sido capaces de sustituir esa potencia por esa energía por energía más barata. Los acuerdos de Madrid son la consecuencia de los acuerdos, de los contratos de la capitalización realizada en el gobierno del PLD. Y de antes. Los contratos lo ponga en la capitalización los contratos anteriores a la capitalización. Los contratos de la capitalización, sí, pero sobre todo los contratos de la capitalización, Juan. Porque ¿qué fue lo que sucedió? Cuando se hace la capitalización, lo que se hace es permitir la entrada de empresa privada a generación, mediante la venta del parque térmico de generación a dos grandes empresas, Ejaini y Egitabo. Ahora, esas empresas entran al mercado amarrado en contratos de mediano y largo plazo. Y esos contratos establecían las fórmulas de cómo se iba a calcular el precio final de energía que iban a pagar las distribuidoras. Si usted, yo lo he estudiado muchas veces, esos contratos, si usted ve las fórmulas con que se calculan esos precios, eso es imposible, porque comenzaron a generar en cortos meses, comenzaron a generar precios de kilovatio hora exageradamente caros, 100 y 150% por encima del precio a que la sociedad lo estaba pagando meses antes. Entonces, esos precios no podían traspasarse al consumidor y la distribuidora no podía hacerse con la diferencia en términos de pérdida porque tenían que pagar los generadores. Entonces, el gobierno a través de la CDE estaba asumiendo la diferencia, pero eso estaba endeudando de una manera acelerada al gobierno, a la finanza pública. Cuando Hipólito Mejía llega al gobierno en el año 2000 se encuentra con eso, porque la capitalización se hizo en el 99. Meses después llega Hipólito al gobierno y se encuentra con que hay una acumulación creciente de deuda por parte de la CDE como consecuencia de la fórmula de los contratos de la capitalización que realizó la CRE, que precedía en ese momento. Ustedes revisaron, se estableció los acuerdos en Madrid. Entonces, lo que planteó el gobierno fue a las empresas generadoras, en lugar de hacer otra cosa con el proceso de reforma eléctrica, dijo, bueno, vamos a respetar derechos adquiridos y vamos a negociar. Y se iniciaron rondas de negociaciones que comenzaron aquí, siguieron en Washington y terminaron en Madrid. Y en ese acuerdo de Madrid se logró, las empresas generadoras acordaron reducir el precio en 35% el kilovatio hora. Y acordaron también que en lugar de ser la CDE que le pagara, los contratos se firmaran con la distribuidora directamente. Pero ustedes le dieron una extensión muy larga, de 15 años. Lo que hubo fue una extensión de la vigencia de los contratos como consecuencia del impacto negativo que tenían las empresas, la reducción del precio. Y la decisión de extenderlo tuvo que ver con dos propósitos. Primero, porque había que tratar de respetar empresas que acaban de llegar al mercado. Y segundo, porque no habían plantas eléctricas con que sustituirla a ellas. O sea, a la larga el país iba a seguir consumiendo electricidad y ellos iban a continuar produciendo. Entonces la extensión no era ningún problema. Se ha cumplido ya esos plazos, pasó el tiempo, aunque parecía muy largo, pero ha pasado el tiempo. Ahora no tenemos contrato, el Estado no tiene contrato con las empresas generadoras. Y está en ese proceso. Se han anunciado términos, que se está elaborando los términos de referencias para
entrar en esa negociación. ¿Qué usted espera que va a ocurrir ahora? Porque el gobierno tiene que negociar con las productoras de energía. Bueno, fíjate, lo que nosotros esperamos es que esa licitación y esos nuevos contratos se haga a la mayor brevedad. Se haga bien, con transparencia, pero que se haga rápido para que el pueblo dominicano no pague centenares de millones en exceso a empresas generadoras a través de la distribuidora. Eso por un lado. En segundo lugar, yo pienso que al final va a resultar, vamos a tener precios mucho más baratos de electricidad, precio promedio mucho más barato. Como consecuencia, sobre todo, de la reducción drástica de los precios de los combustibles. Porque aquí no ha habido cambio de planta eléctrica. O sea, vamos a estar claros. Aquí no ha habido una sustitución de un parque de generación por otro. La reducción de los precios de electricidad no se debe a ninguna obra del gobierno. Sino que bajaron los combustibles. Bajaron los combustibles. Bajaron los combustibles. Entonces, si la baja de los combustibles se mantiene, entonces nosotros debemos de ser capaces de firmar contratos sobre la base de costos reales que al final van a beneficiar al consumidor con precios mucho más baratos. Si llegase a entrar, digamos, dentro de unos años, más generación de gas natural o de carbón, mucho más barato sería, y eso debe tener un impacto positivo en la economía. Pero nosotros tenemos más de un año comprando combustible a precios mucho más bajos que lo que predominaron los años anteriores. En consecuencia, el costo de producción de la energía ha sido mucho más barato. Sin embargo, eso no se refleja en la factura eléctrica, que es la que paga finalmente el consumidor. Bueno, Alberto, tú me excusas que lo diga, pero nosotros vivimos una situación en términos legal, institucional, de cierto despotismo. Porque lo que establece la ley, lo que establecen los reglamentos, es que el precio final del kilovatio hora que paga la población debe reflejar los costos reales de producción, mediante una tarifa técnica que se base en esos costos reales. Eso está establecido en la ley. Tenemos 15 años de reforma y la tarifa que se aplica no es la técnica, es una llamada tarifa aplicada, que lo que quiere decir tarifa arbitraria, que obedece a criterios políticos, lo que sea. Eso por un lado. El superintendente de electricidad, que en una violación a todo sentido común de lo que es un regulador, es el primero que dice, no, la tarifa eléctrica sí, igual no la vamos a bajar, reconocemos que los combustibles han reducido drásticamente en 40%, la tarifa debió haber reducido, nosotros hemos calculado entre 22 y 25%, y sin embargo ellos dicen, bueno, ha reducido, debe reducirse, pero necesitamos ese dinero, ese excedente, y no lo vamos a pagar, porque con ese excedente que paga el pueblo de tarifa eléctrica, ellos siguen financiando empresas distribuidoras que son botaratas. Pero independientemente... O sea, eso se llama despotismo, es decir, usted arbitrariamente, autoritariamente le aplica precio a la población. El problema es que tenemos una ley de electricidad, pero no la cumplimos. Ese es el problema. A eso me refiero, es una decisión arbitraria. Entonces, con ese tipo de comportamiento, no le pueden pedir al PRM que se comprometa a firmar un acuerdo, un pacto con un gobierno que no respeta pactos que ya tiene. Usted tiene un pacto de respetar la ley de electricidad, usted no la aplica. Usted hace lo que le da la gana en el sector eléctrico. Y usted le puede hacer cuento e historia a alguna gente, pero usted me disculpa que lo digan, pero en el PRM hay una comisión de energía en donde muchos de sus integrantes son especialistas en el sector. Bueno, pero se dice que el gobierno... Y por consiguiente, saben cómo es que este sector tiene que Dicen que estaba a punto ya de acuerdo para el pacto eléctrico. ¿Cuáles son los informes de ustedes sobre eso? Bueno... ¿Hay acuerdos? Hay planteamientos que han dicho algunos sectores que son de consenso, que a nosotros, según las informaciones que tenemos y lo que nos parece, ha sido consenso entre algunas partes. El gobierno ha tratado de... Pero el gobierno entregó un documento. El gobierno ha tratado de lograr con algunos núcleos del área empresarial un muñeco de reforma o de pacto eléctrico. Con algunos núcleos, porque no quiere decir que son con todos los representantes del sector empresarial. Segundo, los observadores de la sociedad civil, representados en gran medida por el equipo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, empoderado por otras organizaciones para que represente su planteamiento en el pacto eléctrico, han sido bastante excluidos de algunas de las instancias
de procesamiento y de conclusión. Pero eso no es nuevo. Y entonces, hace 4 años, cuando se discutía el pacto fiscal, lo excluyeron. Exacto. Hicieron un parche tributario. Exacto. Entonces pero hay posibilidad de hacer un parche ahora. Bueno, yo creo que sí, yo creo que camina en esa dirección. Y si eso se consuma, porque es una voluntad del gobierno, ha sido una presión, y para eso pues él maneja sus recursos, si eso se consuma, no pueden contar con la firma, el acuerdo, la aprobación del Partido Revolucionario Moderno. ¿Ustedes se retiraron ya? Bueno, por eso mismo. Pero no, se van a reintegrar. Bueno, nosotros hemos hecho comunicaciones, le hemos escrito, le hemos hecho planteamientos, lo hemos hecho público a Monseñor Agripino y al Consejo Económico Social. Si nos llaman para atender alguna de las exigencias nuestras, pues nosotros estamos dispuestos. Pero además, después de todo, también ellos tienen lo que son las propuestas del PRM. El pacto aparentemente estaba en el limbo. Ahora ha sido revivido, ¿verdad? Y parece con interés de acelerarlo, porque se ha declarado en sesión permanente el Consejo para abordar lo del pacto. ¿A estas nuevas reuniones no lo han invitado? Sí, han invitado. Y nosotros no vamos a asistir hasta que algunas cosas de esas no se aclaren. Pero te voy a decir por demás, nosotros hemos hecho también planteamientos que han sido de alguna manera acogidos inicialmente por el propio Agripino Núñez Collado y al gobierno dominicano sobre la necesidad de abocarnos a grandes reformas en el país y pactos. Nosotros no tenemos problema con un pacto fiscal, con un pacto eléctrico, con un pacto en el sector salud, pero hemos puesto como prioridad un pacto en el régimen político. Porque nosotros no hacemos nada con hacer pacto fiscal, con hacer un pacto eléctrico, cuando los órganos que tienen la responsabilidad de regular y de vigilar el cumplimiento de esos pactos y cuidar el uso de los recursos, no lo hacen. Porque usted no hace nada con hacer un pacto fiscal y quizá ampliar las posibilidades de captación de recursos cuando el gobierno es un gobierno despilfarrador y que no hay forma de ponerle control, porque ni lo hace la Contraloría, ni lo hace la Cámara de Cuentas, ni lo hace el Congreso. Entonces, nosotros creemos que aquí hace falta un régimen de control y de responsabilidad, comenzando con el régimen electoral. La organización política, democrática de esta sociedad parte de la transparencia en el proceso de escogencia de su gobernante. Ahí que comienza todo. Si el proceso de escogencia de su gobernante no es transparente, entonces sencillamente nosotros podríamos estar caminando hacia una especie de dictadura. Entonces, el PRM ha planteado, se lo ha planteado al CES, se lo plantea al gobierno, la necesidad de primero discutir un pacto de reforma, es decir, de régimen electoral. Y si nosotros aprobamos de consenso la reforma de la Junta Central Electoral, del Tribunal Superior Electoral, de la ley de partido, la ley electoral, y entonces también la Cámara de Cuentas, pues nosotros podríamos seguir hacia adelante, hacia acuerdos que posibiliten reformas en otros sectores. Y eso incluiría el pacto eléctrico y el pacto fiscal también. También. O sea, esa es la posición. Esa es la propuesta, esa es la posición institucional. Esa es la posición. ¿Qué respuesta le ha dado Agripino? Bueno, se iniciaron algunas reuniones de diálogo y usted sabe cuándo eso se paralizó. Cuando nosotros hicimos público, incluso en un documento de espacio pagado, porque se quiso tergiversar, el PRM hizo público que el orden de prioridad para nosotros de discusión del tema es el cambio de la revisión de la composición de la Junta Central Electoral, desde los miembros del Pleno hasta los funcionarios fundamentales y del Tribunal Superior Electoral, consciente de que, como decía Juan ahorita, las leyes existen, pero los mecanismos de conformación de los ejecutantes de la ley, de los funcionarios, es también un aspecto importante porque garantiza el cumplimiento de la misma en función de la idoneidad y capacidad e independencia. Entonces, lo que quiere el PLD no es ni siquiera discutir la composición de la Junta Central Electoral ni del Tribunal. Lo que quiere el PLD es que nos adentremos en discutir un proyecto que ellos tienen de ley de partido para que la reforma a la composición de la Junta y del Tribunal sea para la calenda griega. Entonces, nosotros queremos decir con claridad, yo soy miembro de la Dirección Nacional Ejecutiva del partido y participo en todos los círculos internos del partido de discusión de estas cosas. Queremos decir con claridad a la sociedad. El Partido Revolucionario Moderno tiene planteamiento claro. Para que en este país prevalezca la democracia y la participación, nosotros necesitamos institucionalizarlo.
y la institucionalización va a comenzar por el régimen electoral, el sistema de partido político y después un régimen de garantía fiscal. Es decir, el gobierno o los gobernantes no pueden tener las manos abiertas para gastar el dinero del Estado en lo que le parezca y en la cantidad que le parezca. Quiere decir que ese pacto o las gestiones por el Bueno, pacto eso es político parte está en el limbo. Eso es parte fundamental del pacto fiscal, eso último que tú has dicho, ¿no? Así es. O sea, que no es solamente hay más impuestos, sino cómo se gasta. ¿Cómo se gasta? Eso es cómo se gasta y qué controles usted tiene Bueno, como pero ustedes gobernante coinciden en el gasto. en eso con el resto de la sociedad y con los organismos Claro que empresariales sí. que están Ahora, planteando lo que eso. pasa es que el gobierno y algunos líderes PLDistas, uno le escucha cómo habla, el tono en que dicen las cosas, y le parece que poco importa la opinión del resto de la sociedad. Si ellos son 35 en el comité político y los 35 están de acuerdo, el resto... Bueno, no, pero Clive tiene dijo que iban a nombrar 35 de esos periodistas que hablan por ahí Es- para que vengan a dirigir el Estado. Exactamente. Porque él entiende que son los 35 del comité político los que dirigen el Estado. Entonces, se trata de la prevalencia en amplios sectores del PLD de una mentalidad despótica y antidemocrática. Y la única respuesta a eso es la oposición y la denuncia. O sea, nosotros en el PRD nos dicen, ustedes son el mismo en el PRM, ustedes son el mismo PRD. Bueno, nosotros somos en parte el mismo PRD, somos herederos del pensamiento y de la vocación liberal, participativa y de cooperación y solidaridad con el pueblo dominicano. Antonio, Ahora, tenemos también algunos otros defectos, es posible, pero nosotros heredamos también lo que fue fundamentalmente la siembra que se hizo durante los 50, 60, 70, 80 en este país, del pensamiento más avanzado desde el punto de vista liberal democrático. Entonces, eso lo mantenemos todavía. Sí, y pero no podemos, cuando y no llega el podemos, momento, y no por podemos ejemplo, aceptar. Pero cuando llega el momento de aprobar el Código Penal, ustedes votan los legisladores de ustedes como... Sí, pero el partido ha estado haciendo pública cuál es la posición. Sí, pero el partido hizo pública una respecto a posición ese y los punto. legisladores votaron O sea, por la otra. Sí, está bien, pero tú puedes entender que la posición oficial del partido es la que permitiría valorar al partido respecto a ese punto, porque si el partido plantea públicamente... No, Antonio, no. Las prácticas están por encima no, yo lo sé. de la declaración. Yo lo sé, pero tú no puedes evitar a veces que algunos legisladores... Que algunos eso, sí, violen pero es eso. que no fueron algunos. No, y además... Algunos fueron la excepción. Hubo confusión en ese Hubo punto. algunas excepciones. Claro, claro. Y además no hubo sanción para quienes actuaron Hubo al confusión. margen de la línea. Sí, pero ya se han tomado las decisiones internas, e incluso en un acto que se hizo, una reunión en días recientes, se planteó con claridad. Nosotros no, en el PRM, y esto no es, en el PRM, el que viole las líneas oficiales del partido se va, no importa cuál sea su apellido ni su nombre. Es decir, la única garantía de nosotros hacernos merecedor de la confianza de la sociedad y de los votantes es que en la práctica, como dice Juan, vea que somos diferentes. Nosotros no podemos permitir la reedición de eso y por eso incluso hicimos público. Fíjate que nosotros hicimos público en un espacio pagado que para la conformación de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral no entraremos jamás en componenda de que ponme 3 a mí y 2 a ti, o 2 a mí y 3 a ti. O sea, no es un asunto personal. Ustedes lo que proponen es que sean personas independientes. Claro, no vamos a proponer, y por eso lo pagamos en espacio pagado, no vamos a proponer ni aceptar que sea ningún dirigente del partido que hay con cualidades. Claro. Pero esto no es un problema de puestos personales, es un problema de la conformación de un órgano suficientemente transparente e independiente respecto a los poderes del Estado. ¿Y eso debería ser aplicable también para los otros órganos? Para los otros órganos también. Esa es la posición del PRM y por eso lo hace público y lo publica en espacio pagado para que se lo citen en caso en que eso se viole. Y si alguien intenta violarlo, si alguien es designado, hay dos cosas. Si alguien es designado ahora en la Junta Municipal, en la sala capitulares que se va a discutir en estos días, o en los eventos dentro del Congreso, o en alguna de estas cortes, al margen de la línea y las instrucciones del partido, se quedará él solo, pero del partido no va a seguir siendo. Ya. Pero ya ustedes van a tener un primer desafío, ya yo vi que hubo
uno en La Romana que anunció que sus regidores van a votar por lo del PLD. Bueno, si lo ejecuta... Y no que no van a seguir la decisión que adoptó el PRM. Si es cierto y lo ejecuta, quedará fuera del partido. ¿Y eso de verdad o es bueno, vamos a ver, Juan. Porque aquí yo le estoy diciendo veces, vamos a aplicar las normas. Vamos a ver si es verdad, Juan, porque yo le estoy diciendo, porque yo creo que es verdad por las discusiones que se han hecho y las decisiones que se han tomado. Hay dos asuntos que quisiera precisar antes de que nos despidamos. Por un lado, la situación en que se encuentra el diálogo que se asomó o que se inició por un partido político, aunque en principio era simplemente por la ley electoral y la ley de partidos. ¿Y dónde se inició ese diálogo? En la Pucamaima, así fue convocado. No, pero eso es por la ley de partidos. Sí. Eso es lo que digo en principio, pero la propuesta que hizo no solamente el PRM. Lo que pasa es que el PLD, con toda su razón y con todas sus habilidades, difundió rápido en la sociedad por los medios que le son muy serviciales, que es una discusión por la ley, que es un diálogo sobre la ley de partido. No. El PRM nunca ha propuesto un diálogo sobre la ley de partido. El PRM ha propuesto un diálogo sobre el régimen electoral, que incluye la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, la ley de partido o un código electoral. Ahora, ¿qué sucede? Que tan pronto nuestros representantes, el doctor Andrés Bautista, Jesús Vázquez, que asistieron a la discusión inicial, plantearon por escrito y verbalmente que la agenda que nosotros estamos dispuestos a discutir, que incluía la ley de partido, pero que la prioridad era la composición de la Junta y del Tribunal Superior Electoral. Tan pronto eso se planteó, ni el PLD, ni Monseñor Agripino Núñez Collado han vuelto a convocar a la reunión del diálogo, porque ellos no quieren... ¿No se ha vuelto a convocar? No, porque ellos no quieren discutir. O sea, se congeló eso. Claro, porque el PLD no quiere discutir el tema de la composición de la Junta ni del Tribunal. Ellos quieren entretener a la oposición y a la sociedad en una discusión sin límite de la ley de partido, hasta que le llegue la fecha de ellos volver a reiterar a las autoridades o a las personas que quieran en las posiciones del Tribunal y de la Junta Central Electoral. Y ellos podrán hacerlo. Y de paso también la Cámara de Cuentas que se vence ahí. Ellos podrán hacerlo porque tienen el control del Senado y de la Cámara de Diputados, pero que lo hagan solo, no con la connivencia del PRM. O sea, nosotros queremos hacer claro cuál es la posición del PRM. Se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente, Antonio. Muchas gracias. Ha sido una buena conversación alrededor del tema tan interesante como lo que hemos abordado. Gracias, mil gracias por vamos a despedirnos con y vamos a tomar un cafecito. Gracias a ustedes y que el hombro de Juan siga mejorándose. Aunque no vaya a lanzar bolas, tú oyes, para el plato. Pero...